Bueno, pero al comienzo del programa hablábamos y escuchábamos, ¿no? A Julián Álvarez, un Julián Álvarez duro, sí, que comparaba gestiones y molesto por la ausencia de algunos concejales, ¿no? Sobre todo los del bloque del PRO, ¿no? Sí, cuestión que se hace visible teniendo en cuenta las características del auditorio, ¿no? Del aula magna, ahí en la Universidad Nacional de Lanús. Porque no es un ambiente plano, sino que está inclinado tipo como un auditorio, ¿no? Como corresponde. Exacto. Entonces las ausencias se hicieron notables, ¿eh? Y lo dijo, la gente los votó para ocupar las bancas. Lo mandó al frente, fíjate que... Totalmente. Bueno, para hablar de esto y otras cuestiones lo tenemos al concejal por la Unión Cívica Radical de Lanús, Emiliano Brucese. Emiliano, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Gracias por atendernos. Bueno, te pido en primer lugar una reflexión con respecto al discurso de Julián en líneas generales, después puntualmente el tema de las ausencias, pero digo, sobre el discurso en general, ¿qué te pareció? A mí me pareció un discurso plagado de promesas, poniendo promesas que a veces no sabíamos si estábamos en Lanús o en Miami, o sea, a un nivel muy alto, que me parece buenísimo si las puede lograr, y contará con nuestro apoyo si en ese sentido se encaminan. Lo que digo es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y me parece que hay que transitar todavía un montón de cosas que ni arrancaron. Y nosotros todavía estamos expectantes de una gestión que por supuesto que hay que darle un tiempo lógico, pero el tiempo lógico ya pasó, lo mismo que estamos haciendo a nivel nacional. A mí me parece que rescato del mensaje la convocatoria digamos, a la oposición a trabajar en los temas comunes, y quedaremos expectantes a tener un control y un checklist de todas las cosas que se han prometido ayer, y veremos cómo se desarrollan en el futuro. Me parece que viene por ahí. ¿Qué tal, Emiliano? Sebastián Farías, acá de este lado. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Muchas cosas se desprenden, la verdad, del discurso de Julián. Y lo decíamos también antes de la entrevista. Este pase de factura para la oposición, ¿no? Quienes estuvieron ausentes. Esto se hizo notorio, ¿no? Sí, hay un sector de la oposición. La otra oposición estuvimos. Que sí, hay un sector, específicamente al PRO. La pregunta tal vez se la tengas que hacer a los amigos del PRO. ¿Y qué opinión tenés vos, Emiliano, con que falten algunos concejales? Nosotros no somos muy partidarios de esas cosas. Me parece que hay que separar a veces lo institucional de lo partidario de cada uno. De hecho, es una de las críticas que nosotros le hacemos al gobierno municipal, al gobierno de Julián Álvarez, que a veces mezcla lo partidario con lo institucional. Ayer parte del discurso, cuando hablaba de Néstor y de Cristina, lo hacía. Me parece que esa misma crítica que se le hace a un lado, se le debe hacer al otro lado o a otro sector cuando toma iniciativas semejantes. A mí me extrañó porque nosotros tuvimos labor parlamentaria el día anterior, de todos los presidentes de bloque, y en ningún momento la presidenta del bloque, el PRO, expresó que iban a tomar esta decisión. Lo avisó, creo que 1 hora o 2 horas antes al grupo que tenemos de presidente. O sea que sí, nos extrañó, pero bueno, entiendo que son decisiones de ellos, y entiendo que tal vez se sentirían tocados por alguna crítica a la gestión anterior. Me parece que en política uno no se debe sentir afectado por estas cosas, al contrario, estas cosas nos tienen que hacer mejorar. Yo siempre digo que nosotros tenemos un gran desafío en la oposición en Lanús, de hacer un gran espacio opositor, amplio, no restrictivo, que contenga matices o opiniones distintas. Todo lo que hicimos al principio y que nos llevó al gobierno en el 2015. Después creo que el gobierno municipal empezó a restringirse, a ser menos amplio, a no mirar lo que sucedía en la realidad, y nos llevó a perder. Y me parece que son lecciones de analizar qué se hizo bien, regular y mal en nuestra gestión, de la que si bien nosotros fuimos parte, en algunas cosas no tuvimos tanta injerencia. Parece que a partir de eso nos tiene que servir a nosotros para analizar y enfrentar a este gran espacio opositor que necesitamos en Lanús, ¿no? Que estén todos. Emiliano, desde el PRO, por lo menos lo que ayer me dijeron en off, es que ellos no iban a participar de un acto partidario en el cual ni siquiera podían ingresar los asistentes de cada uno de los concejales.
¿Te pareció un acto partidario lo de ayer? No, son actos que rozan, es relativo eso, porque uno puede hacer en el mismo Consejo Deliberante, la entrada termina siendo de gente afina al oficialismo, lo hacíamos nosotros cuando éramos oficialismo. Yo esas cosas de tal o cual, de no bancarse las críticas, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Insisto, creo que el PRO se debe una fuerte autocrítica que no la está haciendo, pero no me meto, allá ellos la tendrán que hacer, y nosotros la estamos haciendo como espacio también opositor, de ver qué lecciones sacamos de por qué se perdió, de cómo se llegó a eso, de cómo nos echó a la sociedad, de cómo nos cerramos en vez de ampliarnos, cómo empezamos a pensar que los que no pensaban igual que nosotros los expulsábamos o eran directamente traidores, una locura en la política, en el armado político. Bueno, todo eso nos tiene que hacer recapacitar. En vez de ponernos con estas sutilezas, me parece que es más importante empezar un debate que entiendo que ellos lo darán. No me voy a meter, por supuesto, sería una irrespetuosidad de mi parte meterme en los debates de los demás, pero me parece que lo tendrán que tener en algún momento. Y insisto, nosotros no somos partidarios de no asistir a cuestiones institucionales votadas, porque además somos representantes de los vecinos y tenemos que ejercer ese rol. Y con respecto, bueno, al resto del discurso, ¿no?, de Julián Álvarez del día de ayer, donde además calificó al presidente Javier Milei de un showman, ¿no? Pero también tuvo duros términos con respecto a la gestión pasada de Néstor Grindetti, apoyado por gráficos, por filminas o por banners, ¿no? ¿Son justas esas críticas o se le fue la mano a Julián? Yo creo que el gobierno de Néstor Grindetti fue bueno en líneas generales y cualquier vecino de Lanús te lo puede decir. Después, por supuesto, puede haber errores, más o menos. Creo que analiza rápidamente el gobierno de Grindetti, hubo 2 etapas. Los primeros 3-4 años fue una etapa donde había un equipo de gestión amplio, diverso, de todos los espacios, se estaba presente permanentemente, y una segunda etapa donde ya, diríamos, Grindetti un poco abandonó la gestión por otras cuestiones, por otros intereses, etcétera, y que ahí se empezó a ver un deterioro claro de la propia gestión, donde ya no había la amplitud que yo te decía que había antes y demás. Me parece que eso, desconocerlo, claro, también es justo decirlo, hay que ver cómo heredó el gobierno Cambiemos en el 2015, que si teníamos que haber pasado algunas filminas no terminábamos más. Entonces me parece que hay que ser justo y hay que ser coherente, ¿no? Cuando uno habla de seguridad, la seguridad es un problema de la provincia de Buenos Aires, y siempre es un problema de la provincia de Buenos Aires, no cuando gobierno yo ya no es y cuando gobierna otro sí, o viceversa. Me parece que tenemos que tener esa coherencia. Después hubo datos que nosotros creemos que no eran correctos, pero bueno, no importa, más allá de eso, nosotros somos respetuosos. Y tercer análisis que a mí me hace mucho ruido es que el propio intendente declaró en el mes de diciembre que recibieron un municipio ordenado, con las cuentas bien, y que fue una transición, habló loas de la transición, no dijo nada. Se ve que 3 meses después ha descubierto cosas y es legítimo que así lo haga, pero de hecho cuando nosotros, inclusive algunos sectores del propio, en ese momento oficialismo como nosotros, advertíamos que había que cuidar el patrimonio municipal porque nos llegaban algunos rumores y denuncias de empleados municipales, el propio hoy oficialismo de Lanús decía que estaba todo bien en la transición. Entonces me parece que tenemos que ser coherentes en ese sentido. Emiliano, ¿y cuál va a ser el rol de la Unión Cívica Radical con respecto al gobierno de Julián Álvarez? Digo, no solo en el legislativo, sino en cuanto a la vinculación con el Ejecutivo. Porque ayer Mariana Yesa dejó ahí algunas cositas picando, que dijo algo así como que le parecía sugestivo que estén votando cosas en conjunto, como tema del busto, o apoyar la sesión especial ayer en la UNLA. ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo? Y si querés aclarar un poco esto, ¿no? Lo del busto y lo de la sesión. Mira, nosotros el busto, nosotros básicamente, por una cuestión lógica, nosotros no podemos votar en contra
de la colocación de Busto de Raúl Alfonsín. Busto que donó el radicalismo. Quiero que sepa que al vecino no le costó un peso, digo, porque se dijeron cosas que está donado por la Unión Cívica Radical y se va a colocar, le doy la primicia a ustedes, el sábado 16, que después lo vamos a efectuar la invitación, en los jardines municipales. Me parece que, a ver, si alguien no puede dudar de nosotros es que hemos sido siempre opositores. y menos espacios que han tenido oficialismo, opositor, fueron para un lado, fueron para el otro. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar y venimos diciendo claramente, tanto a nivel nacional, provincial, como local, que somos oposición y vamos a ejercer una oposición. Por supuesto que responsable, por supuesto que acompañaremos lo que creemos que está correcto y lo que no lo marcaremos, pero vamos a trabajar en ese sentido. Yo no me voy a meter a criticar lo que hacen otros sectores opositores, porque, insisto, yo aspiro a que en algún momento se conforme un gran espacio opositor, porque nosotros tenemos que trabajar para volver al gobierno municipal en algún momento, insisto, aprendiendo lo que se hizo mal, y de lo que se hizo bien, de las lecciones que tuvimos en nuestra propia gestión, y situarnos en un lugar mejor. Me parece que eso es. Y digo, sobre el gusto de Kirchner. Yo también podría decir que la Libertad Avanza acordó con el oficialismo al inicio de sesiones, con las autoridades. Digo, me parece que no es inconducente. Creo que este año en el ámbito local va a haber reacomodamientos lógicos y va a haber votaciones que unos acompañen a otros y otros a otros, y va a ser natural a la democracia y a los intereses que legítimamente representamos de los vecinos. No, te decía, y sobre el gusto de Kirchner, ¿algo para decir? No, porque eso también acompañaron. No, nosotros criticamos eso públicamente, dijimos que no nos parecía el lugar adecuado para colocarlo. En esta crítica que yo te decía incluso de mirar que no podemos partidizar, digamos, lo público, lo de todos los vecinos. Pero bueno, es legítimo que ellos lo quieran colocar. Yo ahí no me voy a meter porque nosotros también estamos trabajando para colocar un gusto de un prócer nuestro, que también fue un expresidente. Yo creo que cuando una oposición no tiene ideas, no tiene horizonte, no de dónde ir, empiezan a mirarse estas cosas. Me parece que nosotros tenemos que trabajar por generar una alternativa, las propuestas adecuadas, y en eso nos van a tener a nosotros. Nosotros estamos permanentemente encontrándonos con actores de la sociedad civil, vecinos, tomando ideas, reclamos, pensando en la nube para adelante. Esa va a ser nuestra energía hoy. Meternos en que si tal o cual cosa pequeña hace la cuestión, no, porque también podríamos decir muchas cosas en nuestra propia gestión y no las vamos a decir. Las últimas, de mi parte, definitivamente Juntos por el Cambio fue, ¿no? Digo, a nivel nacional, provincial y ni que hablar a nivel local, o a nivel local hay diálogo como para pensar algo a futuro, electoralmente hablando. No, nosotros tenemos diálogo con todos, los espacios. Yo creo que, como vos decís, a nivel nacional parece haberse terminado, y en la provincia, bueno, mucho más, y acá en Lanús de hecho funcionamos separados. Nosotros no hemos tenido diálogo institucional ni con el anterior intendente ni con el anterior intendente interino desde, no sé, o sea, digo, los diálogos a veces y las cosas se tienen que, más que declamar, ejercer en los hechos. Y me parece que nosotros vamos a seguir hablando con todo el mundo, pero no veo hoy a lo que se llamó Juntos viéndose juntos, valga la redundancia. Me parece que tiene que ver más con un cambio de postura del PRO, que esas son preguntas, insisto, que tendrán que autocriticarse y autorreflexionarse ellos mismos, sobre todo también a nivel nacional, porque tomaron decisiones totalmente inconsultas, al punto de entrar al gobierno de Milei y hoy ser casi más defensores de Milei que la propia Libertad Avanza. Me parece que a partir de eso mucho nosotros no tenemos que hacer ahí. Nosotros claramente con Milei no tenemos nada que ver y vamos a trabajar en función de otra alternativa de país, siendo oposición, lo que nos situó la gente en octubre del año pasado. Y ahora te pregunto, Emiliano, vos decías recién de que hay que conformar algo nuevo, una nueva oposición, ¿no? ¿Y por dónde podría pasar un nuevo frente? Primero, bueno, un mea culpa o por lo menos algunas cuestiones internas a resolver por parte del radicalismo. Pero si hablamos de un nuevo frente o de una nueva oposición, ¿por dónde podría pasar?
Mira, hay muchísimos dirigentes y dirigentas, referentes barriales y demás que están totalmente hoy huérfanos políticamente, que la gestión anterior abandonó en su ida al cruce de la General Paz, los abandonaron. Creo que hay mucha energía ahí para trabajar, de sectores que han trabajado muy bien en la gestión. Nosotros, por supuesto, otros espacios. Nosotros lo que tenemos que hacer es no poner condicionamientos, ni tildar a nadie porque no piensa igual que nosotros de traidor, o esas cosas que lamentablemente en los últimos tiempos se empezó a transformar el espacio en ese momento oficialista. Me parece que ahí hay mucho para recorrer y nosotros aspiramos humildemente a ser parte de eso. Después se puede lograr, ojalá, pero vamos a trabajar para eso. Nosotros estamos haciendo nuestros propios debates de las cosas que se hicieron bien, insisto, regular y mal en el gobierno, y me parece que eso es lo positivo para pensar en la nube del futuro. Emiliano, la última, ahora sí. ¿La apuesta puede ser la de Facundo Manes, nuevamente, o no? Mira, nosotros en la provincia creemos que lo de Facundo Manes tiene una potencia importante, porque es un candidato de la provincia, porque ya nos ha ido muy bien en su momento, porque representa los valores que nosotros aspiramos a llevar ahora al electorado, que es un espacio de centro, racional, que piense la Argentina que hace falta, lejano tanto al populismo de derecha que lo representa Milei, como al populismo de izquierda que hoy es el kirchnerismo, y en ese sentido me parece que hay un campo enorme para empezar a darle racionalidad a las cosas de este país, que todos los días nos sorprenden cada vez más, y me parece que eso es lo que va a necesitar la Argentina del futuro. La sociedad está muy enojada con la política desde hace tiempo, y con razón, y a partir de eso empezaron a haber emergentes como casualmente el presidente de la Nación. El presidente sale de un hartazgo de la gente que hay que reconocer, y que la política tiene que hacerse cargo, por supuesto, y debatirlo, y por qué, y las razones y demás, pero eso no nos puede impedir a nosotros ver con lo que tenemos que hacer. Así estemos solos gritándolo en una esquina, en algún momento creemos que la racionalidad va a imperar, que la gente va a pensar en los proyectos de país, y en el caso de la provincia, nosotros creemos que Facundo Manes es uno de los tantos candidatos que el radicalismo puede ofrecer a la sociedad, y que son muy buenos. Emiliano, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, un saludo grande. Que tengas un buen día. Bueno, ahí lo teníamos, el concejal por Unión Cívica Radical, Emiliano Brucese, hombre de Lanús, sí, del radicalismo de Lanús. Qué buena señal que tenía. Sí. Tomando distancia del bloque del PRO, ¿no? Del accionar del bloque del PRO. Está claro que hasta acá llegamos, ¿no? Que no tiene nada que ver, están separados. No sé, no tengo muy claro cuál es la conformación física del Consejo Deliberante de Lanús, pero antes estaban todos juntitos.